Hola amigos inversores, ¿cómo están? Este video es el primero de una serie que iré publicando sobre consejos para invertir según Warren Buffett. En esta ocasión les hablo sobre las características de la estrategia de inversión Value Investing, que tanto resultado le dio al legendario inversor. Te muestro frases y comentarios de Buffett en relación a ello y te comento sobre la diferencia entre Value Investing y Growth Investing. Además, te explico con un ejemplo el enfoque que toma Warren a la hora de invertir y en las conclusiones te resumo lo central del video y te cuento qué otra alternativa tienes si te gusta este tipo de enfoque de inversión, pero no entiendes sobre finanzas de empresas o no tienes tiempo para ello. Activa los subtítulos para entender las partes en las que habla Warren Buffett y súbete al coche de las inversiones que te llevo. Cada inversor tiene una estrategia que le gusta más por sus propias razones. Dada la variedad de opciones, puede resultar confuso conocer las diferencias para saber cuál se adapta mejor a tu estilo y objetivos. En el caso que nos atañe, el método Value Investing ha demostrado proporcionar rendimientos considerables e incluso dando origen a muchos ricos en el mundo, incluido el gran Warren Buffett. Un inversor que utiliza esta estrategia puede obtener excelentes rendimientos, mientras otros pierden dinero. Aplicar Value Investing consiste en elegir activos que parecen estar cotizando por debajo de su valor intrínseco, lo que significa que el mercado está infravalorado y por lo tanto se considera que la empresa y las acciones están en oferta. Sí, igual que en el supermercado, pero sin un cartel de oferta que te lo señale. Si te suena chino lo del valor intrínseco, no te preocupes, lo veremos en profundidad en el próximo video de esta serie. Bueno, en realidad lo verás si estás suscrito, así que hazlo si no lo hiciste. Los activos pueden estar infravalorados, por ejemplo, cuando el mercado reacciona de forma exagerada a una mala noticia, o cuando una burbuja, ¡puf!, estalla, dejando el precio de las acciones muy por debajo de lo que reflejan los datos financieros de las empresas. Cuando esto ocurre, los value investors tienen la oportunidad de comprar lo que luce como una acción a precio de oferta, por lo que gente como Warren Buffett pasan el plumero sus carritos para salir a comprar. Los inversores en valor hacen su propio análisis financiero teniendo en cuenta métricas como el PER, o sea, ratio precio-beneficio, el precio en libros, flujo de efectivo, etc. Este tipo de inversores suelen hacer lo contrario de lo que hacen los demás. Compran una acción que no interesa a la mayoría en un momento determinado, que se ha sobrevendido o que simplemente es ignorada por los inversores. No te pierdas lo que viene donde Warren Buffett te habla sobre el tema. Cuando se compra una acción de valor, el inversor cree que con el tiempo el precio del activo retornará a su correspondiente valor intrínseco, obteniendo una rentabilidad significativa ya que se compró con descuento. Los value investors también invierten teniendo en cuenta un cierto margen de seguridad, del cual también hablaremos en uno de los videos de esta serie. Así que no te los pierdas. Míralos todos. Si se conoce el valor de algo, se puede ahorrar mucho dinero cuando se compra con descuento, en lugar de pagar el precio completo. Los valores de las acciones cambian constantemente, porque así son los mercados, aunque la valoración de la empresa como tal no haya variado. Basta con mirar la bolsa un día cualquiera, los precios suben y bajan, aunque no haya habido necesariamente ninguna noticia sobre una empresa concreta, del mismo modo que los precios en el supermercado cambian constantemente. Suscríbete y activa los subtítulos. Graham distinguished between the defensive and the enterprising investor. If you're going to spend a lot of time on investment, I just advise looking at as many things as possible, and you will find some bargains. And when you find them, you have to act. The one thing I will tell you is that the worst investment you can have is cash. Everybody's talking about cash being king and all that sort of thing, but cash is going to become worth less over time. But good businesses are going to become worth more over time, and you don't want to pay too much for them, so you have to have some discipline about what you pay. But the thing to do is find a good business and stick with it. Por lo tanto, debes investigar y escarbar hasta hallar buenas oportunidades. Respecto a cómo manejarse con el efectivo, también haré un video dentro de esta serie para que sepas qué nos aconseja Warren Buffett sobre ello. ¿Tener mucho o poco dinero en efectivo disponible a la hora de invertir? ¿Es aconsejable guardar dinero bajo el colchón? Responderé a esas preguntas y más en uno de los próximos videos. Volviendo al tema, la estrategia Value Investing se traduce en menor volatilidad y riesgo, ya que no es necesario comprar y vender con frecuencia porque se ha comprado con descuento. Muchas acciones de valor también suelen tener una considerable rentabilidad por dividendo, ya que al momento de comprarlas su cotización ha bajado.
pero el pago de dividendos sigue siendo el mismo debido a la estabilidad de sus finanzas. Esto permite a los accionistas disfrutar de ingresos regulares que pueden reinvertirse o utilizarse para financiar otros gastos o inversiones. Pero no para ir al casino, ojo con eso, ¿eh? Además, para muchos esta forma de invertir da más estabilidad, si la comparamos, por ejemplo, con la de Growth Investing o inversión en crecimiento, en la que una acción se compra a un precio que se presume razonable, basado en el crecimiento futuro de la empresa. Generalmente, las acciones de crecimiento no suelen pagar dividendos, lo que ilustra aún más que la inversión en valor sea en principio de menor riesgo. En otras palabras, los Growth Investors realizan inversiones basadas en aumentos esperados de los beneficios, que son superiores a los de otras acciones. Si bien es cierto que el Value Investing probó en muchos casos ser eficiente, en algunas ocasiones puede facilitar la inversión, pero también puede suponer un reto cuando vemos que otros inversores siguen al rebaño. Un buen ejemplo de esta mentalidad de rebaño es la burbuja de las .com, donde los inversores que se subieron a esa avalancha alcista y estaban obteniendo beneficios espectaculares, pero después consiguieron que la mayor parte de sus inversiones se hundieran en rojo, solo por seguir al rebaño. No te pierdas el ejemplo de la estrategia Value Investing que te muestro cerca del final del video y suscríbete. A veces puede funcionar, pero en algún momento esa mentalidad te deja con dinero perdido cuando las acciones o sectores acaban dentro de una burbuja que un día estalla. Las decisiones deben tomarse basándose en datos y análisis, en lugar de tener en cuenta sentimientos o la esperanza de obtener mayores ganancias en el futuro. Esto es lo que te asegurará ganar dinero a largo plazo. Asimismo, el Value Investing requiere el conocimiento adecuado de cómo analizar y valorar una empresa, algo que no todos pueden hacer. Esto requiere tiempo y esfuerzo, y esperar a ver los resultados de su duro trabajo conllevará mucha paciencia. Ver cómo se revalorizan las acciones a veces puede llevar años, no es un proceso muy emocionante. Esto puede suponer un verdadero reto para aquellos inversores que ansían obtener grandes beneficios rápidamente. Pero, ojo, esto es como el cuento de la liebre y la tortuga. No siempre gana la liebre en los mercados, pero siempre aprende algo nuevo el que se suscribe a mi canal. Tal es así que en la mayoría de los días los Value Investors verán muy pocos cambios en el precio de sus acciones. Warren Buffett ha seguido los principios de la inversión en valor durante toda su carrera. Él se convirtió en uno de los inversores más exitosos del mundo, al comprar constantemente empresas que ve infravaloradas. De la misma manera que un comprador busca ofertas, Buffett evita los sectores que están inflados. Escucha lo que tiene para decirte. Well, if you own stocks like you'd own a farm or an apartment house, you don't get a quote on those every day or every week or anything. You look at the business, and the value of American business depends on how much it delivers in cash to its owners over between now and Judgment Day, and I don't think it changes in 10% in a 2-month period if you're looking at it as a business. Now you've got anything can happen in markets. I look to the business to determine whether I made a good investment, and I'm concerned about whether we have new competition, how we do over the years. But it's the business I look at. When you're just looking at the price of something, you're not investing. Cuando Buffett invierte en una empresa, no le preocupa primero si el mercado acabará reconociendo su valor, sino lo bien que la empresa pueda ganar dinero como negocio. Este estilo de inversión es el de una mentalidad práctica en lugar de ser excesivamente optimista e invertir basándose en la esperanza. Después de todo, miren si no vamos a escucharlo, Warren Buffett lleva invirtiendo desde los 11 años, así que puede que sepa un par de cosas de análisis fundamental y value investing. Si te gustaría seguir el estilo de inversión de Warren Buffett, deberías analizar tus opciones y estar preparado para ir en contra de la multitud e invertir tu dinero en lugares que podrían no ofrecer grandes rendimientos en un momento dado, pero sabiendo que más tarde tu paciencia se verá recompensada, más allá de que puede que pasen meses o años hasta que el mercado valore tus posiciones adecuadamente. Quédate hasta el final del video y te cuento qué alternativa tienes si te gusta esta forma de invertir, pero te da pereza hacer análisis fundamental. Entonces, si tú conoces el valor de tus activos y confías en tus decisiones, comprar empresas de calidad a precios rebajados puede reducir tu riesgo y además proporcionarte dividendos superiores a la media. Si optas por comprar acciones individuales, prepárate para realizar una investigación exhaustiva antes de encontrar inversiones rentables.
Como puedes ver, la inversión por valor es una estrategia probada que tiene varias ventajas. Ahora voy a darte un ejemplo resumido para que entiendas cómo piensa Warren Buffett a la hora de invertir. Aquí tenemos una empresa llamada Coca-Cola. Warren va a mirar toda su información financiera, su modelo de negocio y determinar lo que cree que vale esta empresa. Después de un pequeño análisis, supongamos que determina que la empresa vale, por ejemplo, $80 por acción. En un esfuerzo por comprar las acciones de la empresa, mira por cuánto puede comprar las acciones en el mercado de valores. Así que observa el precio de mercado de esa empresa. ¿A dónde vas? Dile a tu pareja que espere un ratito, que queda lo mejor del video. Y suscríbete así no te pierdes esta saga de videos sobre consejos de Warren Buffett que iré publicando. Después de revisar el precio, se da cuenta de que las acciones se venden a, supongamos, $60, lo que implica $20 menos de lo que él piensa que valen las acciones de esa empresa. Entonces Warren decide comprar algunas acciones más. Él considera que ha sido un buen negocio porque mientras posea parte de esta gran empresa, además cobrará dividendos por mantener las acciones a largo plazo. Tiempo después, la acción vuelve a su valor intrínseco de $80 por acción, y entonces Buffett pasa también a ganar dinero por haberla comprado en su momento más barata de lo que está posteriormente. Conclusiones. El estilo de inversión Value Investing es bastante claro y concreto. Comprar un activo cuando, en virtud de un estudio previo de las finanzas, llegas a la conclusión de que su precio actual se encuentra por debajo de su valor intrínseco. Pero ten presente que al principio, a Warren Buffett le importa un carajo a cuánto está cotizando la empresa en el mercado. No mira eso. Primero va directamente al papel, a los datos financieros, mira el modelo de negocio de la empresa, cómo se desempeñan sus CEOs, la calidad del producto o servicio, etc. Recién efectuado ese análisis, calcula lo que él piensa que vale la empresa. Luego, mira a cuánto están cotizando las acciones de la empresa en la que está interesado. Si se están vendiendo a $30 y Warren Buffett cree que valen $40, es muy probable que compre acciones. Y mientras espera que el precio se mueva hacia su objetivo, gozará de los dividendos que la empresa le irá pagando por ser dueño de acciones. Recuerda que en el próximo video veremos más sobre valor intrínseco. ¿Te lo vas a perder? ¡Estás loco! Suscríbete. Dicho esto, se pueden comprar acciones individuales que ofrecen la posibilidad de obtener grandes rendimientos. Obtener ganancias como Warren Buffett es atractivo, pero él afirma pasar mucho tiempo leyendo informes financieros. A él le gusta leer material financiero, pero a otros le puede resultar muy tedioso. En ese caso, tienes otra alternativa estable y sencilla: invertir en un fondo de inversión o un fondo indexado que solo contenga acciones de valor. Por ejemplo, Vanguard ofrece un fondo de valor llamado BTV, que ofrece exposición a más de 300 empresas diferentes, como JP Morgan, Verizon, Johnson & Johnson y muchas otras. Asimismo, también hay muchos otros fondos de inversión que tienen participaciones similares, ofrecidos a través de otras empresas. Así que no creas que necesitas ser un genio en el análisis fundamental para ser un value investor. También puedes simplemente comprar y mantener los activos sin más investigación para obtener rendimientos pasivos considerables. ¿No te gustó este video? Busca otro en mi canal y te apuesto una pizza que te va a gustar.